Solo fue un vuelo, pero no podía dejar de pensar en ella. No sabía ni su apellido. Solo su nombre y su ciudad. Aún así, la busqué por media España, y la encontré. Lo recuerdo como si fuera ayer. No porque fuera extraordinario, al principio no lo fue, sino porque fue la primera vez en años que el mundo se detuvo un poco. Volvía de Sevilla. Había sido una semana larga, reuniones, hoteles impersonales, cafés que sabían a plástico y sonrisas de cortesía. Solo quería llegar a casa, ponerme ropa cómoda y no hablar con nadie por al menos 2 días. El vuelo iba lleno. Me tocó ventanilla, como casi siempre. No por elección, sino por inercia. A mi lado, el asiento vacío. Cerré los ojos unos segundos. Respiré hondo. Entonces alguien se sentó. La vi de reojo primero. Luego giré la cabeza, casi por instinto. Era una mujer joven, 30 y pocos, quizás. Pelo claro, liso, recogido en una coleta baja. Llevaba una bufanda fina, aunque no hacía frío, y una chaqueta beige que no combinaba con nada pero que le quedaba bien. Perdona, dijo, mientras guardaba su bolso bajo el asiento, ¿te importa si dejo esto aquí? Negué con la cabeza. Y ahí empezó todo. No fue una gran conversación. Al menos no al principio. Hablamos de cosas pequeñas, el calor en Sevilla, la comida del aeropuerto, lo caros que eran los humos. Su voz era suave, con un acento que no reconocí de inmediato. Soy de Cuenca, me explicó más tarde. Trabajo allí, en una peluquería. ¿Y tú? Madrid, respondí. Trabajo en logística. No sé qué pasó después. El tiempo, quizás. El retraso. El modo en que nos reíamos sin darnos cuenta. En algún momento, dejé de mirar el reloj. Ella hablaba y yo solo quería seguir escuchándola. Se llamaba Lucía. No me lo dijo enseguida. Salió sin querer, cuando me contó que a su abuela no le gustaba su nombre porque le recordaba a una prima con mal carácter. Me reí. Ella también. El avión despegó con media hora de demora. Y aterrizó con media hora que se me hizo corta. En la recogida de equipajes, todo fue rápido. Un remolino de maletas, anuncios por megafonía, gente apurada. Lucía me sonrió, se despidió con un gesto suave. Yo respondí con un cuídate. Y luego la perdí. No le pedí su número. No supe por qué. No lo pensé. Solo, la dejé ir. Y desde entonces, algo no dejó de girar dentro de mí. La semana siguiente fue una especie de eco. Volvía del trabajo, cenaba cualquier cosa, dejaba la tele encendida sin verla. Dormía, sí. Pero mal. Despertaba a las 3 de la mañana con la sensación de que algo me faltaba. Y no era sueño. Ni hambre. Ni luz. Era ella. No me había pasado nunca. No así. He tenido parejas, sí. He vivido historias. Algunas largas, otras apenas un suspiro. Pero esto, era distinto. No era amor. No todavía. Era una falta de aire que solo se calmaba cuando la recordaba. Su voz. Su forma de contar las cosas, como si todo pudiera decirse sin apurarse. La manera en que se reía con la boca, pero también con los ojos. Y ese momento, muy breve, cuando miró por la ventana y dijo que el cielo desde arriba siempre le parecía más limpio. Me sentía ridículo. ¿Cómo es posible echar de menos a alguien que solo estuvo a tu lado durante un vuelo? Y sin embargo, cada vez que tomaba el metro, cada vez que me servía un café, cada vez que alguien me preguntaba todo bien, pensaba en ella. La gente dice que los momentos importantes llegan con estruendo. Mentira. A veces llegan en silencio, en forma de conversación liviana y asiento de avión. Una tarde, mientras revisaba correos en la oficina, lo recordé. Dijo que vivía en Cuenca. Y que trabajaba en una peluquería. Abrí el mapa en el navegador. Busqué. Cuenca estaba a 160 kilómetros de Madrid. Menos de 2 horas en coche. Lo miré como quien mira algo imposible.
Y luego me sorprendí pensando, podría ir. La idea se quedó ahí. Pequeña. Persistente. Como un hilo que tiraba suave, pero constante. Esa noche, al acostarme, me vi a mí mismo diciéndole, perdona, no te pedí el número. Y ella, en mi cabeza, sonreía. Al tercer día, ya no podía más. Entré en un buscador. Escribí, peluquerías en Cuenca. Me salieron más de 20. Las anoté en un papel. Casi sin darme cuenta. El sábado siguiente, alquilé un coche. Metí una mochila con lo justo y salí de casa temprano. No dije a nadie a dónde iba. Y mientras la carretera se abría delante de mí, su nombre me volvía al pecho con cada kilómetro. Lucía. Llegué a Cuenca un poco antes del mediodía. El cielo estaba limpio, el aire olía a pan y piedra antigua. Era una ciudad pequeña, pero viva. La gente caminaba sin prisa, saludándose. Las calles subían y bajaban con esa lógica vieja de los lugares que fueron construidos antes de los coches. Me hospedé en un hostal sencillo, cerca del casco antiguo. Una cama, una mesa, una ventana que daba a un patio interior con plantas secas. Dejé la mochila y salí casi de inmediato. La primera peluquería estaba a 2 calles. Un local pequeño, con el cartel algo torcido y olor a laca apenas entrar. Buenos días. Busco a una chica, Lucía. Trabaja como peluquera. Es de aquí, creo. La mujer que atendía me miró con la ceja levantada. Aquí no hay ninguna Lucía, cariño. Asentí. Di las gracias. Salí. La segunda fue parecida. Un hombre amable me dijo que conocía a 2 Lucías, pero ninguna era peluquera. Me ofreció agua. La tomé. En la tercera, la mujer frunció el ceño. Lucía, la rubia, ojitos claros. El corazón se me apretó. Sí, puede ser, ¿trabaja aquí? No. Pero creo que estuvo unos meses en una academia, allá por la calle Colón. Pregunta allí. Fui. Nada. Así fue el resto del día. Caminé más de lo que había caminado en meses. Tomé un café solo en un bar vacío. Pregunté con respeto. Nadie sabía. Nadie recordaba. Algunos me miraban con esa mezcla de ternura y desconfianza reservada para los que buscan algo que ya han perdido. Esa noche dormí mal. La cama crujía. El ventilador hacía un zumbido constante. Pensé en volver. Pensé en dejarlo ahí, como una anécdota. Una locura romántica de mediana edad. Pero al despertar, al sentir otra vez el nombre en la boca, suave, claro, intacto, supe que no podía irme todavía. El segundo día fue más lento. Menos energía. Más dudas. Pero también más certeza. Porque si algo me había enseñado esa conversación en el avión, era que algunas cosas merecen ser buscadas. Aunque no sepas si las vas a encontrar. El tercer día amaneció nublado. Un cielo gris claro, como si el sol dudara. Yo también. Desayuné en silencio. Un café con leche templado y una tostada a medio comer. La camarera del hostal me preguntó si estaba de paso. No supe qué responder. Había recorrido ya más de una docena de peluquerías. Algunas modernas, con espejos enormes y música electrónica de fondo. Otras pequeñas, de barrio, donde los clientes hablaban como si fueran de la misma familia. En todas pregunté con la misma frase, casi memorizada. Perdona, estoy buscando a una chica llamada Lucía. Es peluquera. Tiene el pelo claro. Es de aquí, creo. Algunas personas me escuchaban con cortesía. Otras con sospecha. Una señora mayor me preguntó si era su hermano. Le dije que no. Que solo la conocí en un avión. Me miró como si eso fuera aún más extraño. Caminé mucho ese día. Subí cuestas. Crucé plazas donde los niños jugaban al fútbol. Pasé por un mercado cerrado. Miré escaparates que no me interesaban. Solo para llenar el tiempo. Y justo cuando empezaba a pensar que todo había sido una tontería,
un gesto impulsivo, sin sentido, la vi. Fue rápido. Un segundo. Iba caminando por la calle San Juan, ya de regreso al hostal. Y al pasar frente a una peluquería pequeña, con letras azules en el cristal, giré la cabeza. Ella estaba dentro. Peinaba a una mujer mayor, concentrada. Llevaba una coleta como aquella vez. Y una blusa clara. No me vio. Pero yo sí. Me quedé quieto. Como si el cuerpo no recordara cómo moverse. Y entonces, por algún reflejo, levantó la vista. Y me vio. Se detuvo. Sus ojos se abrieron, primero por sorpresa. Luego, por algo más suave. Algo que, en otro idioma, podría llamarse alegría. No me lo pensé. Abrí la puerta. El timbre sonó agudo. Ella se enderezó. La clienta giró la cabeza. Lucía se quedó ahí, de pie, mirándome. La blusa, la coleta, la misma forma de sujetar el peine. Me acerqué. Sonreí. No sabía qué decir exactamente. Pero lo dije. He pensado en ti todos estos días. No podía quedarme con solo aquel vuelo. Tenía que encontrarte. Ella no dijo nada al principio. Solo se ruborizó. Bajó la mirada. Y luego, por fin, sonrió. Terminó de atender a la clienta como si el mundo no se hubiera detenido. Yo me senté en una de las sillas vacías, esperando, mirando las revistas arrugadas sobre la mesa. No sabía si debía hablar. Si interrumpir era correcto. Si el simple hecho de estar allí ya lo decía todo. Cuando la señora se marchó, Lucía se quitó el delantal. Me miró con una mezcla de nervios y ternura. No puedo creer que estés aquí, dijo en voz baja. Yo tampoco, respondí. Pero no podía no venir. Se acercó, despacio. Nos quedamos de pie, frente a frente, como si el mundo fuera demasiado ancho y no nos alcanzaran los brazos para cubrirlo. Pensé que te habías olvidado, murmuró. Pensé que eras irrecuperable, confesé. Salimos a la calle. La tarde se abría. El cielo, más claro. Caminamos sin rumbo por las calles empedradas. Me llevó a una plaza donde el tiempo parecía doblarse. Se sentó en un banco y cruzó las piernas. Nunca me había pasado esto, dijo. A mí tampoco. ¿Cómo supiste dónde buscar? Saqué el papel arrugado donde anoté las direcciones de las peluquerías. Me lo tomé como un mapa del tesoro, sonreí. Ella se rió. Esa risa que ya conocía. Que había extrañado sin saber por qué. Tomamos café en un bar con faroles colgados del techo. Hablamos de tonterías y de cosas que dolían. De sus ganas de abrir su propio local. De mis viajes aburridos. De cómo el azar, a veces, se convierte en brújula. Cuando nos despedimos, me dio su número. Lo anoté con letra clara, como quien graba algo en piedra. Esa noche, en el hostal, no dormí mucho. No por inquietud. Por plenitud. Había algo en el aire. No futuro. No certeza. Pero sí una semilla. ¿Y su nombre? Lucía. Otra vez Lucía. Volví a Madrid el lunes con algo nuevo en el pecho. No una certeza, pero sí un hilo. Fino, tenso, que tiraba en dirección a Cuenca. Nos escribimos cada noche. A veces solo 2 líneas. A veces párrafos largos. Me contaba cómo había ido el día en la peluquería, las clientas difíciles, los cortes que no salían como quería. Yo le hablaba de mis rutas, de la oficina, de la ciudad que siempre tenía prisa. A las 2 semanas, le propuse volver. Ella dijo que sí antes de que terminara la frase. Ese sábado llegué más temprano. Me esperaba en la estación de autobuses. Llevaba un abrigo azul y el pelo suelto. Me besó en la mejilla, rápido, como si tuviera miedo de que alguien la viera, o de que yo me fuera. Pasamos el día paseando por los mismos lugares. Pero ya no era lo mismo. Ahora éramos 2 con historia, aunque corta. Con promesa, aunque silenciosa. Comimos en un sitio con manteles de papel.
Ella pidió lo mismo que la primera vez. Me dijo que no creía en las coincidencias, pero sí en los gestos. Le toqué la mano. No la quitó. Así empezamos a vernos cada 2 semanas. A veces ella venía a Madrid. Se quedaba en mi piso. Desayunábamos tostadas con aceite y tomate. Veíamos películas a medias. Nos quedábamos dormidos en el sofá. Otras veces iba yo. Le llevaba flores. Una vez llevé una planta. La regamos juntos. No hablábamos de futuro. Ni de pasado. Solo del presente que empezábamos a armar, sin darnos cuenta. Una tarde, después de cenar, me miró y dijo: no quiero que esto se rompa por no atrevernos. Asentí. Y sin planearlo, sin pactarlo, empezó a pasar más tiempo en Madrid. Al principio fines de semana. Después, semanas enteras. Un día trajo su cepillo de dientes. Otro, un libro. Y sin que nadie lo nombrara, nos convertimos en eso que uno tarda años en reconocer. Casa. Han pasado 15 años desde aquel vuelo. A veces pienso en todo lo que vino después y me cuesta recordar cómo era mi vida antes de Lucía. Como si ese yo de entonces fuera otro, alguien lejano. Un hombre con maletas, con auriculares en los oídos, creyendo que sabía hacia dónde iba. Ahora vivimos en las afueras de Madrid. Una casa modesta, con un jardín que se resiste al orden. 3 hijos. 2 perros. Y más pares de zapatillas de los que puedo contar. Lucía tiene su propia peluquería. Empezó en un local pequeño. Ahora tiene 2 empleadas y una fila de clientas que a veces dan más charla que corte. Aún guarda la bufanda con la que viajaba aquel día. Está en un cajón, junto con las entradas del cine de nuestra primera cita y la servilleta donde apunté su número. Nuestros hijos saben la historia. Les hace gracia imaginarme recorriendo Cuenca como un loco, preguntando por una chica rubia que conocí en un avión. La mayor dice que algún día quiere algo así, que alguien la busque sin rendirse. Yo le digo que lo importante no es ser encontrado, sino aprender a esperarse sin perderse. A veces, los domingos por la tarde, cuando la casa está tranquila, me siento en el porche con un café. Y la veo a ella, adentro, trenzándole el pelo a nuestra hija. La misma forma de inclinar la cabeza, el mismo gesto suave al mover los dedos. Y entonces lo sé. Todo empezó con una conversación en un vuelo. Pero no fue la suerte. No fue el azar. Fue que la reconocí. Antes de saber nada. Y tuve el valor, o la locura, de seguir la intuición. En el cajón de mi mesa de noche aún conservo el billete de ese vuelo. Está gastado, el papel amarillento. A veces lo saco. Lo toco. Y pienso. Lo más importante que hice en mi vida fue no dejarla ir.